Entonces, en la clase de hoy, como les decía, vamos a ver cambio de base de logaritmos, que es una propiedad que tiene esta operación matemática que nos permitirá calcular cualquier logaritmo de cualquier número en cualquier base, siempre y cuando la base y el argumento cumplan las reglas establecidas que habíamos visto antes, que era que la base tiene que ser un número positivo distinto de 1 y el argumento tenía que ser un número positivo, estrictamente mayor que 0. Bien, entonces eso es justamente lo que vamos a analizar ahora y nos va a permitir calcular un logaritmo de, como dice acá, cualquier número, incluso con su calculadora. Con su calculadora, que ustedes pensarán, pero en mi calculadora yo solamente puedo calcular logaritmos en base 10. Ahora se van a dar cuenta que no, pueden calcular logaritmo en cualquier base. Yo les voy a contar cómo. Su fórmula matemática es la siguiente. Entonces yo voy a anotar aquí la fórmula matemática y luego la vamos a analizar. La fórmula matemática dice que el logaritmo de un número b en base a es igual a una fracción del logaritmo en base c. Eso dividido en el logaritmo en base c. Ya. Está ahí. Y bien, les voy a dar un momento para que la analicen y se den cuenta qué es lo que está pasando acá. Bien, entonces tenemos un logaritmo en una base a de un número b, y lo que podemos hacer es convertir este logaritmo en una división de otros dos, bien, independiente de cuál sea el número c que elijamos. Voy a anotar eso acá. Esto se cumple, voy a anotar acá, donde c es cualquier número que elijamos que cumpla, que pueda ser una base de logaritmo. O sea, recuerden que c mayor que 0 y c distinto de 1. Profe Metal yo está adentro y ya está aceptado. Bien, entonces, ¿cómo se ve esto? Tenemos el logaritmo en alguna base de algún número y eso va a ser igual a el logaritmo de el número del argumento original dividido por el logaritmo de la base original, ambos en una base c, y ese c va a ser cualquier número que ustedes elijan que cumpla con, que puede ser la base de un logaritmo, o sea que sea mayor que 0 y distinto de 1. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahora. Ejemplo. Vamos a ir a alguno de los logaritmos que teníamos arriba, que no los podamos robar. Alguno más interesante, veamos. Ya, vamos a inventar alguno. Vamos a inventar el logaritmo en base a 4 de 12. Eso va a ser igual a una fracción, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 12, dividido el logaritmo en base 2 de 4. Entonces aquí vamos a analizar cómo es que se movieron las distintas piezas de los logaritmos. Bien, en este caso, nuestro a, la base del logaritmo original, es 4, y el b, el argumento del logaritmo original, es 12. Y lo que hacemos es que el argumento del logaritmo original pasa al argumento del logaritmo del numerador, la base del logaritmo original pasa al argumento del logaritmo del denominador, e inventamos, nos sacamos de la manga, por así decirlo, este número 2, que dependiendo del problema en el que ustedes se encuentren, pueden elegirlo a su conveniencia. ¿Ok? En este caso yo elegí 2, pero la gracia de esto es que ustedes pueden encontrar que si es que escogen base 3, es igualdad
sigue siendo válida. ¿Ok? Porque hacen lo mismo que hicieron acá, pasar de acá a acá, pero ahora pasamos de aquí a esta fracción de acá, en vez de elegir nuestro c como 2, elegimos c como 3. Bien, entonces voy a anotar, aparte de poder hacerse muchos ejercicios con esta propiedad, es así como una calculadora encuentra los logaritmos con cualquier base y cualquier argumento. Entonces, si me dan un momento, yo voy a buscar mi calculadora para mostrarles cómo es que ustedes pueden calcular logaritmos con cualquier base y cualquier argumento. Por mientras, si es que tienen dudas con respecto a esto, pueden dejarlas en el chat y, si se fijan, esto se puede simplificar usando las técnicas de simplificación que habíamos visto antes. Entonces, eso es algo que vamos a explorar en los siguientes minutos. Yo voy a buscar mi calculadora, como les dije, vuelvo en un momento. Ya, bien, entonces, mi cámara, ¿dónde está mi cámara? Acá está. Entonces, fíjense, una calculadora como esta, que es muy parecida a la que la mayoría de ustedes tienen, solamente les permite calcular logaritmo en dos bases, que son estas que están acá. La tecla que dice log es logaritmo en base 10, y la tecla que dice ln es logaritmo en base e, que es el numerito que introdujimos la semana pasada y que vamos a estudiar un poco más en profundidad mañana o si no dentro de esta semana. Entonces ustedes podrán pensar que aquí no puedo calcular el logaritmo, por ejemplo, el que tenemos ahí, el logaritmo en base 4 de 12. Bien, que sí lo puedo calcular con algún otro método que tengamos en internet, que lo vamos a revisar ahora. Calculadora de logaritmos. Bien. Que nuevamente, esta no es una página que yo conociera, sino que simplemente lo que hice fue buscar calculadora de logaritmos en Google y encontré eso. Bien, entonces ahora vamos a revisar cómo la calculadora encuentra el valor de cualquier logaritmo. Con el ejemplo de el logaritmo en base 4 de 12, y que eso, según esto de acá, fíjense que aquí yo puedo poner logaritmo con una cajita abajo, logaritmo en base 4 de 12. Le pongo ir, y esto me da un valor de 1.792. 1.792. Lo vamos a dejar así aproximado con 3 decimales. Bien. Con el ejemplo de logaritmo en base 4 de 1.792. O como con la calculadora podemos encontrar el valor de cualquier logaritmo independiente de que no podamos hacer cálculos con cualquier base. Ahora bien, hay algunas calculadoras un poco más bacanes. Hay un modelo que es parecido a este, pero que es una actualización que es gris. Y hay otro de otra marca, creo que es Kursten, no me acuerdo, que es azul y que ese permite hacer el logaritmo de cualquier base y tiene un botón muy parecido a este, logaritmo de cajita abajo o cajita grande. Y ese permite calcular logaritmos en cualquier base. ¿Bien? Entonces, vamos a revisar cómo con la calculadora podemos encontrar el valor de cualquier logaritmo independiente de que no podamos hacer cálculos con cualquier base, con este ejemplo. Y ahí tenemos el valor numérico para calcularlo. Entonces, lo que hacemos es pasar
el logaritmo a base 10 usando cambio de base. Entonces, como ustedes pueden ver arriba, lo que eso significa es que vamos a tener nuestro logaritmo, que era logaritmo en base 4 de 12, y lo vamos a escribir como una fracción de dos logaritmos, pero ahora con base 10, porque esa es la base en la que podemos calcular los logaritmos en la calculadora. Y recuerden que cuando estamos escribiendo logaritmo en base 10, no se pone la base del logaritmo, justamente como aparece en la calculadora. En la calculadora aparece la tecla log solamente, y eso significa logaritmo en base 10. Y lo mismo vamos a usar acá. Entonces, ahora podemos calcular cuánto vale el logaritmo de 12 y el logaritmo de 4. Y si ustedes tienen su calculadora a mano, les invito a que lo vayan haciendo también. Entonces aquí yo les voy a mostrar. Logaritmo en base 10 de 12 es 1,079. Entonces ahora voy a poner en fracción 1,079. No voy a poner más decimales. Y el logaritmo en base 10 de 4 es 0,602. Y entonces ahora puedo hacer la división. Voy a poner aquí los resultados en el documento y ustedes pueden hacer la división nuevamente con su calculadora, teléfono, con lo que quieran. Y podemos ver que el resultado de la división es 1,792 y muchos otros decimales que no nos importan porque estábamos aproximando. Bien, entonces 1,792. Podemos ver con un ejemplo, con este ejemplo al menos se cumple la propiedad que estábamos estudiando. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora con números un poco más reales. Entonces, otro ejemplo. Sabiendo que, y aquí voy a anotar valores de algunos logaritmos, ¿bien? Por ejemplo, el logaritmo en base 2, perdón, en base 10 de 2 es... Logaritmo en base 10 de 2 es 0,301. Voy a anotar el logaritmo aquí. Si se fijan, son solamente logaritmos de números primos. Logaritmo de 3 es 0,477, porque aquí vamos a mezclar todo lo que vimos antes. Cambio de base, propiedades de los logaritmos, simplificación. Este va a ser un ejercicio bien completo que yo creo que lo vamos a estar analizando por el resto de la clase, y durante mañana vamos a hacer ejercicios de este tipo. Les voy a dar un poco más de libertad para que los desarrollen. Logaritmo de 5 es 0,699, mejor aproximado así, y finalmente el logaritmo de 7 es 0,845. Encuentre el valor de, y vamos a anotar aquí el logaritmo en base en, vamos a ver qué número puede ser. Ya encontremos eso. Bien. Encontrar el logaritmo en base 40 de 600. Lo primero que vamos a hacer es, voy a anotar la respuesta acá, para que verifiquemos que vamos a llegar a lo correcto, y eso nuevamente lo vamos a encontrar con nuestra calculadora de logaritmos online. Y este es 1,734. 734. Ya, entonces, ¿cómo es que vamos a encontrar esto? Ya, tenemos que pensar en responder en función de lo que nos entrega el problema. Fíjese que lo que nos entrega el problema son puros logaritmos que están en base 10. Por lo tanto, ¿a qué se les ocurre a ustedes que podríamos cambiar la base de nuestro logaritmo? Dado que lo tenemos de esta manera, logaritmo en base 40 de 600,
que lo vamos a anotar acá, logaritmo en base 40 de 600, lo vamos a escribir. Puedo subir un poco para sacar los pantallazos. Sí, no hay problema. Acuérdense que esto queda como disponible como video. Pueden ver después. Déjenme sacar esto y ahí se va a ver un poquito más de la pantalla también. Y ahí está disponible también. Benjamín Venegas lo manda. ¿Puede pasar el link de documentos? Sí. Benjamín Venegas pasa el link. Ya. Está ahí y lo pueden encontrar también en sus correos. Ya, entonces, sabiendo que el logaritmo en base 10, todos estos son logaritmos en base 10, de 2, de 3, de 5 y de 7 son estos valores, encuentre ese valor. El de 7 no lo vamos a usar al final, pero lo voy a dejar de todas maneras en caso de que ustedes quieran resolver otro problema. Bien, entonces, como nos dan los valores de puros logaritmos en base 10, lo que podemos hacer es justamente encontrar expresar nuestro logaritmo como base 10. De un momento, que tengo una... Perdón, que tenía una gata en problemas. Ya. Ahora sí, entonces, dado que nos dan todos los valores de estos logaritmos en base 10, lo que podemos hacer es pasar esto a logaritmo en base. Bien, entonces, vamos a escribir eso como una fracción. Va a ser la fracción de dos logaritmos, el logaritmo del argumento original, va a ser el logaritmo de 600, dividido por el logaritmo de la base original, que es el logaritmo de 40. Bien, y bueno, ahora si ustedes tienen calculadora pueden efectivamente calcular logaritmo de 600 dividido en logaritmo de 40 y que les va a dar el valor, déjenme ver que estoy encuadrando bien esto, 1.734, que es justamente el valor que habíamos encontrado, pero ¿dónde está la diversión en eso? Si es que podemos calcularlo. Bien, profesor Ignacia se puede conectar porque tuvo que ver a su sobrino. Ok, no hay problema, después que se ponga el día nomás viendo este documento o la clase en YouTube. Y lo que vamos a hacer ahora, porque estamos asumiendo que no podemos hacer esto con calculadora, es simplificar estos dos logaritmos, como lo vimos varias clases atrás, cuando usábamos esta técnica de la tabla de descomposición en factores primos, de 600 y de 40. Afortunadamente el 600 ya lo tenemos, y lo podemos copiar de acá, y el 40 es el que tendríamos que hacer nuevamente. Así que les invito a que desarrollen cuál es la factorización en números primos, y si es que la tienen, la escriban en el chat. Yo por mientras la voy a desarrollar acá. 2, 2, 2, 3, 5, 5. Bien, entonces vamos a saltar una página para que quede más cómodo. Entonces, este 600 lo vamos a escribir como multiplicación de factores primos. Que va a ser 2 al cubo, 3, 5 al cuadrado. Y el 40 también lo podemos escribir como factorización en factores primos. 2, 2, 2, 5. Bien. Ups, ¿qué me faltó? Esto me faltó. Ya, ahí sí que había salido feo. No, eso no fue lo que me faltó. Eso es lo que me faltó. Ahí sí, perdón. Me había sobrado algo. Ya. Entonces lo que hicimos fue escribir el 600 como la multiplicación de factores primos. El 600 yo lo calculé, pero ustedes podían ir más arriba acá y encontrarlo acá. Teníamos 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado, y el 40 lo calculaban, 40 dividido en 2 es 20,
dividido en 2 es 10, dividido en 2 es 5, dividido en 5 es 1. Así podríamos escribir esto. Fíjense que aquí ustedes pueden verse la tentación de simplificar, pero por favor no lo hagan. Por favor, no lo hagan. No pueden simplificar simplemente aquí 2 al cubo y uno de los 5, porque van a llegar a una respuesta que no tiene ni pies ni cabeza. No se puede simplificar porque recuerden que no hay ninguna propiedad que diga que el logaritmo de una división es igual a la división de los logaritmos. No. Aquí el siguiente paso que ustedes tienen que seguir es separar estas multiplicaciones en sumas. Guillermo Gay te pregunta, profe, ¿solo da usted o uno lo saca? En un problema como esto, yo lo que voy a hacer es darles estos valores, los que les doy acá arriba. Lo que tienen que sacar ustedes es, por ejemplo, la factorización, que el 600 es igual a esta multiplicación de acá. Y eso se hace con las tablas similares a estas que aparecían acá. Yo aquí también les puedo dar cuáles son los números primos. Y sabiendo cuáles son los números primos, ustedes deben ser capaces de construir esta tabla acá. Entonces, vamos acá. Vamos a pasar esto a sumas de logaritmos. Y esto es igual a la división de logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 3 más logaritmo de 5 al cuadrado en el numerador, y en el denominador vamos a tener el logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 5. Donde hemos usado que cuando tenemos logaritmo de una multiplicación, esas multiplicaciones se transforman en suma de los logaritmos individuales, tal como lo habíamos hecho antes también en la simplificación de logaritmos. Lo que nos falta hacer ahora es transformar estas potencias, y lo que ocurría en esos casos, recuerden, es que la potencia pasa multiplicando enfrente del logaritmo. O sea, vamos a tener, en vez del logaritmo de 2 al cubo, vamos a tener 3 veces el logaritmo de 2, el logaritmo de 3 se queda igual, y el logaritmo de 5 al cuadrado va a ser 2 veces el logaritmo de 5. Por otro lado, abajo también tenemos 3 veces el logaritmo de 2, porque el logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 5. Y fíjense que ahora hemos expresado este logaritmo en función de expresiones más sencillas. Solamente el logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 5 y algunas multiplicaciones, sumas y divisiones de estas. Ahora entonces podemos reemplazar nuestros valores que nos habían dado. Logaritmo de 2 es 0,301, logaritmo de 3 es 0,477 y logaritmo de 5 es 0,699. Entonces ahora reemplazamos, como si fuera un problema de física. Vamos a tener entonces que esto va a ser 3 por 0,301 más 0,477 más 2 por 0,699 dividido en 3 veces 0,301 más 0,699. Entonces fíjense, como nos daban los valores del logaritmo de 2, reemplazamos los logaritmos de 2 aquí y aquí, 0,301. Nos dan el valor del logaritmo de 3, 0,477, y lo reemplazamos aquí, 0,477. Y nos dan el valor del logaritmo de 5, 0,699, y ¡pum!, lo reemplazamos acá. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Ahora esto se convirtió en un problema de aritmética. Eso quiere decir sumar y multiplicar. Y eso lo voy a hacer con la calculadora que tengo acá. Entonces, en el numerador voy a tener 3 por 0,301 más 0,477 más 2 por 0,699. Y eso me va a dar 2,778. Mientras que en el denominador tengo 3 por 0,301 más 0,699 y eso me da 1,602. Este último paso es solamente calcular cuánto dan estas multiplicaciones y las sumas. Finalmente, entonces divido 2,778 dividido en 1,602 y el resultado no sorprende a nadie, que es 1,734. Que es justamente lo que habíamos tenido acá arriba, y si no me creen,
escribirla a la calculadora, que eso es justamente la división. Recuerden que estamos truncando todo a 3 decimales. Por lo tanto, es así como piensa, entre comillas, la calculadora. La calculadora, como yo les dije, no tiene almacenados todos los valores de todos los logaritmos en todas las bases. Pero sí lo que ocurre es que se puede encontrar el logaritmo en cualquier base y de cualquier valor, siempre cuando la base y el argumento cumplan con las reglas que habíamos establecido ya, separándolos en logaritmo de base 10 o el logaritmo de base e, que es este ln, que vamos a explicar la próxima clase o como dentro de esta semana, como les dije, dependiendo de cómo avancemos, qué significa ese número e y por qué ese logaritmo se llama logaritmo natural. Y luego separando esos logaritmos en números más simples. Entonces, los únicos logaritmos que necesita saber, entre comillas, la calculadora son los logaritmos de los números primos, y luego de hacer varios cálculos de estos, de separar el logaritmo en varios valores y hacer los cálculos apropiados con esos valores, en este caso las multiplicaciones, sumas, restas, puede llegar al valor real del logaritmo cualquiera que haya sido. Bien, entonces repasemos eso, pero antes de volver a explicar todo esto desde cero, me gustaría saber si es que tienen dudas con respecto a esta parte de la materia. Si es que tienen dudas, por favor, escríbanla en el chat o levanten la mano y yo les habilito el audio. Fabián Ávila levanta la mano. Vamos a ver entonces. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, gracias. Le quería preguntar, ¿es el resultado final, el resultado solo los multiplicó eso, cierto? Y los sumos, ¿cierto? Sí, cuando hay puros números, aquí multipliqué. Por ejemplo, este es 3 por 0,301, este es 2 por 0,699, y los resultados de eso los sumé acá, al 0,477. Y lo hice separado en el numerador y en el denominador. Ya. Cuando tengo los dos listos, se dividen. Ya. Eso. Ya, ok. Ya, vamos entonces a pasar a revisar todo nuevamente desde cero. Perdón, creo que no lo desmuteé. Bien. Ya, entonces, explicamos esto nuevamente. Nos dan datos de valores de logaritmos y todos estos valores de logaritmos están en base 10. Recuerden que cuando no aparece la base, dice solamente log, esos son logaritmos en base 10 y son los que puede usar, los que puede calcular la calculadora. O la mayoría de las calculadoras, o también la mayoría de los teléfonos. De hecho, déjenme ver si es que un teléfono como este, que ya tiene sus años, permite calcular el logaritmo en cualquier base. No, también aparece solamente log. Así que para calcular logaritmos en cualquier base, ustedes pueden usar una técnica como la que estamos usando acá. Bien, entonces nos dicen, encuentra el valor del logaritmo en base de 40 de 600. O sea, ¿a qué número tengo que elevar el 40 para que me dé 600? Porque eso es justamente el concepto de logaritmo. De hecho, podemos aprovechar y ver el tiro si es que ese es un valor correcto. Y si ustedes se fijan, si yo elevo 40 a 1.734, da 599.7, que es una muy buena aproximación al valor real. Si esto yo le voy poniendo más decimales, se acerca más al valor correcto de 600, solamente que en este caso no va a pasar porque estamos truncando esto a 2 decimales. Y ustedes le pueden poner la cantidad de decimales que ustedes quieran para hacer la aproximación, pero no va a ser ese el caso ahora. Nos basta solamente trabajar con 3 decimales. Entonces, como nos dan los valores en el enunciado en logaritmos de base 10, tenemos que inmediatamente pensar que tenemos que hacer el cambio de base para pasar a base 10. Si aquí yo le hubiera dicho que el logaritmo en base 3 de 2 es tanto y así, ustedes ahí hacen el cambio de base a logaritmo en base 3. Tiene que ser siempre en función de lo que le estén dando en el enunciado. Bien, puede haber problemas un poco, más malintencionados, sí, pero eso lo vamos a dejar para problemas nivel problema de desafío.
porque como ustedes ya saben, me gusta ponerlos en las pruebas muchas veces. Bien, entonces, cambio de base. ¿Cómo opera cómo funciona esta propiedad del logaritmo? Cambiamos la base del logaritmo, por ejemplo, este que era base 4, ya no vamos a hacerlo en base 4, sino que lo vamos a hacer en base 10, pero todo en la vida y todo en matemática en particular viene con un costo, y ese costo es que el logaritmo se nos fragmenta. Se nos fragmenta en una división de dos logaritmos que van a tener la misma base, pero van a ser logaritmos de el argumento del logaritmo original, o sea, en este caso 12, y de la base del logaritmo original, en este caso 4. Como podemos ver ahí, la b, que está ahí, pasa a ser, se queda en el logaritmo de arriba, pero desaparece el logaritmo de abajo para ser reemplazada por la a. Y en ambos aparece esta c, que va a ser la base en común, que es cualquier número que ustedes quieran elegir y que sea relevante para el problema. En este caso ese número es 10. Y ustedes se preguntarán por qué no aparece, porque como ya les dije, el 10 no se pone en la base de los logaritmos, es como el 2 de la raíz cuadrada. Se asume que eso es raíz cuadrada, aunque no tenga el 2, en los logaritmos también. Se asume que es en base 10, aunque no tenga el 10. Entonces, una vez que tenemos nuestra fracción de dos logaritmos, tenemos que expresar estos números como factorización de factores primos, porque si ustedes se fijan, aquí nos dan logaritmos base, o sea, logaritmo de 2, de 3 y de 5, que son los factores primos que dan origen a estos números, a 600 y a 40. Escribimos estos números entonces como factorización de números primos, perdón. Disculpen, y el resultado es que 600 se escribe como 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden imaginarse, y de hecho lo podemos revisar ahora, vamos a buscar la página que... Ahí está, descomposición de números de factores. Que recuerden que eso no es una página que yo diga, sí, esta es la mejor página del mundo para hacer esto, es simplemente una que yo encontré y que funciona bastante bien. Y que de hecho incluso les da la tabla. Que está acá. 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado. Y anotamos eso, 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado, y lo mismo con el 40. Con el 40 lo que hacemos es 2 al cubo por 5 solamente. Y fíjense que aquí en ningún momento estamos dividiendo 600 en 40, ni nada de eso, porque son operaciones independientes, la del numerador y la del denominador. Entonces aquí lo que descomponemos es el logaritmo de arriba, y recuerden que el logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos individuales. Estos signos de multiplicación se transforman en signos de suma con el costo de ir separando los logaritmos. Hacemos eso en el numerador y en el denominador. Y luego en el paso abajo, lo que hacemos es pasar estos exponentes, exponente 3, exponente 2 acá y exponente 3 nuevamente, pasan multiplicando a los logaritmos. O sea, el valor, cual sea el logaritmo de 2, va a ser multiplicado por 3, porque era el exponente 3 el que iba en el logaritmo de 2. Bien, lo mismo que el logaritmo de 5 y el logaritmo de 2. Y una vez que tenemos esto, ya tenemos limpiecitos nuestros valores de logaritmo de 2, logaritmo de 3 y logaritmo de 5, que eran los que nos daban en el enunciado. Así que ahora los multiplicamos, hacemos las operaciones aritméticas que corresponden, juntamos todo esto acá, 3 por 0,301 más 0.477 más 2 por 0,699, y el resultado es 2,778. Recuerden que esto no es 2.778, es 2,778. Lo mismo en el denominador, multiplicamos 3 por 0,301, le sumamos 0,699 y el resultado es 1,602. Y dividido nos dan 1,734, que ya habíamos visto, gracias a esta página que tenemos acá, que era el valor exacto de nuestro logaritmo original. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer ahora? Pueden calcular los valores del logaritmo que ustedes quieran, y aquí les voy a poner algunos ejemplos, del más difícil al más fácil. Bien, entonces vamos a dar acá ejercicios. Encuentre los valores de las siguientes expresiones. Y si es que quieren hacerlo en sus casas, excelente. Háganlo, ténganlo listo para la clase de mañana. Si es que no, durante la clase de mañana los vamos a repasar. Ok, entonces esto le vamos a poner.
logaritmo en base 8 de 128. Eso va a ser 1. Vamos a poner otro un poco más desquiciado. Logaritmo en base 30 de... ¿qué puede ser interesante? 75. Y 1 con decimales. Entonces, informalmente tarea para mañana, porque recuerden, no les obligo a que lo hagan, no tengo en realidad poder para obligarles a hacer nada, pero si es que quieren hacerlo, adelante, inténtelo, de todas maneras, esto lo vamos a desarrollar mañana en clase, ¿bien? Inténtelo si es que quieren y mañana vamos a encontrar los valores. Para esto van a necesitar estos valores de acá, quizá algunos más, quizá algunos más, veamos si es que necesitan algún otro, yo se los doy al tiro. Capaz que con este, sí, ese es 29, y entonces hagámoslo con otro. Ya. Ahí sí. Ahí no deberían necesitar algún otro. Y voy a aprovechar de ponerles la respuesta acá, pero eso lo voy a hacer una vez que ustedes se hayan ido a descansar para su siguiente clase. Bien, jóvenes, recuerden por favor despedirse en el chat. Aprovechen su tarde, que esté muy bien. Intenten los ejercicios si es que quieren. Por favor, les insisto, intenten hacerlo para que vean cuál es su progreso, sean capaces de realizar una autocrítica con su proceso de aprendizaje y, por supuesto, que para prepararse para una futura evaluación. Mañana vamos a hablar de las fechas de evaluaciones que, como les dije, ya los deben tener. Si es que su profe jefe les envió las redes de contenidos, deberían ser capaces de verlas. Y eso, nos estamos viendo. Hasta mañana. Que estén muy bien, que tengan buena tarde.